Enlazar a Maridalia Gómez, algo pasó ahí con la comunicación, pero bueno, ni hablar, esperemos que más adelante podamos hablar con ella. Pero estamos contigo, Anabel Hernández. Anabel, buen día, bienvenida, ¿cómo estás? Saludos. Querida Carmen, muy buenos días, un abrazo muy fuerte, igual al auditorio. Muchísimas gracias, Anabel. Y bueno, pues muchos temas, ¿no? Estamos hablando de muchos temas. Propusiste detenerte un momento en Televisa Leaks. Bueno, a lo mejor nos mandas un abrazo de felicitación por el premio. No, por supuesto que sí, Carmen. Yo creo que este tema de Televisa Leaks es uno de los claros ejemplos del periodismo de investigación de calidad que se hace en México. Es uno de los claros ejemplos de cómo fuentes de información, insiders que están en el lugar de los hechos, testigos directos de los hechos, son fundamentales para poder reconstruir estas historias. Así como ocurre en el caso de Televisa Leaks, solo alguien de adentro podía realmente explicar cuál era toda la mecánica que había en el Palomar y todas estas campañas de desprestigio orquestadas para incidir y manipular las redes sociales. Y me parece que de igual manera así ocurre un poco en el mundo de la delincuencia organizada. Carmen, se requieren de esos insiders, de esas fuentes internas que son los que están viendo y son los que pueden reconstruir este tipo de hechos. Pero además, Carmen, tristemente, y si me permites lo voy a decir muy abiertamente, creo que el caso de Televisa Leaks es uno de estos muy lamentables casos, no sé si llamarlo de censura, de autocensura, de menosprecio a la información que importa a los ciudadanos. Yo me acuerdo que en aquella época, Carmen, a mí, por supuesto, leí la investigación que hicieron. Yo a mi pequeño espacio del podcast les di espacio, por supuesto, porque era una información de interés público. Y sin embargo, Carmen, tú lo viviste en carne propia, tu equipo lo vivió en carne propia, hubo como cierto cerco de silencio, como ocurre en otros casos, debo decir, por ejemplo, algunos casos de investigación de mexicanos contra la corrupción, etcétera, etcétera. A veces está este cerco de silencio donde se trata de encapsular la información y entonces no pasa nada. Entonces no hay una rendición de cuentas. A mí me parece increíble, qué bueno. Felicito, por supuesto, a ti, a tu equipo de haber ganado este premio, pero es vergonzoso que en México las autoridades no hayan hecho el trabajo que estaban obligados a hacer, sobre todo cuando se trata de granjas de bots, de una serie de instrumentos que tratan de manipular la opinión pública y que tratan, por supuesto, de selectivamente elegir a qué personas atacar por conveniencia, pues sabrá Dios de quién, dentro de ese grupo televisivo. En este caso, recordarás, ustedes mismos lo mencionaron, descubrieron, yo no lo sabía, me entero gracias a ustedes, de que por desgracia yo misma fui una de las víctimas de esta trama dentro de Televisa a través del Palomar, justamente en la época en que estaba yo señalando, divulgando con testigos directos de los hechos en el caso de la criminalidad organizada, que eran los únicos que estaban en capacidad de poder decir quiénes iban y quiénes no iban, quiénes compartían la cama y quiénes no con los narcos. Bueno, ahí salieron a relucir los nombres de varias famosas, no solo de Televisa, sino también de otras televisoras, pero muchas de ellas notables mujeres de esta compañía televisora. Y bueno, esta campaña de desprestigio vino en represalia de eso. Así que creo yo que deberíamos de invitar a la audiencia a que pueda volver a revisar esta importante información que se explica entonces su trascendencia y su utilidad al público. Es por eso que les dan este premio. No les dan el premio porque les caigas bien, no les dan el premio porque son personas honestas. No, es algo más que eso. Es porque es una información de interés público. Ni más ni menos, coincido plenamente que es una información de interés público y bueno, pues tiene este momento de atención pública con motivo de este reconocimiento al periodismo de investigación. Es un
es un reconocimiento importante y bueno, pues el hecho de que los reyes de España hayan sido quienes lo entregaran, no lo decidieron ellos porque había un jurado de periodistas, no es una decisión de la corona española, simplemente es un acto simbólico que este premio que se creó para conmemorar el 25 aniversario de un medio muy influyente de periodismo de investigación que es El Confidencial en España, cumplen 25 años y en este aniversario crearon este premio con 3 categorías: la mejor investigación periodística en España, un premio de trayectoria y la mejor investigación periodística internacional, y es este premio de la mejor investigación periodística internacional el que pues se lleva Televisa Leaks, que son 26 reportajes de esta serie de investigación muy importante, de la cual, por cierto, hablamos esta misma semana con la fuente principalísima, que es Germán Gómez, quien entregó a los periodistas los 5 terabytes de información que permitió que los periodistas por varios meses cotejáramos los datos, revisáramos el asunto, discutiéramos la manera en que se presentaría toda esta información y bueno, todo esto que al final de cuentas tiene este importante reconocimiento que agradecemos muchísimo. Y bueno, pues estuvieron ahí los reyes de España para dar cuenta de la importancia que tiene el periodismo en las democracias. El mensaje del rey Felipe VI pues fue en esa sintonía, hablando de lo que significa el periodismo de investigación para los países, para las sociedades y para las democracias, Anabel. Así que pues ahí está el tema y coincido contigo, hay que revisarlo nuevamente, hay que mantener la atención puesta a este tema, porque hablamos con Germán Gómez García esta semana, pero también hablamos con su abogado, que es Javier Schute, y Javier nos habló de esa denuncia que presentaron ante la Fiscalía de la capital de la República Mexicana, una denuncia que involucra varios ángulos, varios posibles delitos vinculados con la divulgación de Televisa Leaks, y todo eso está en manos de autoridades, en este caso de la capital del país. Así que todo por verse, Anabel, y dejamos aquí pues el tema Televisa Leaks. Yo haría una última acotación brevísima, si me lo permites, Carmen, que creo que es lo que a la gente a veces no le cae el 20 y creo que es importante abundar sobre eso. ¿Por qué es importante que televisoras, cualquiera, no solo Televisa, cualquier televisora que opere en México tiene que rendir cuentas a la sociedad mexicana? Porque no es solo una empresa privada. La gente dirá, bueno, lo que una empresa privada haga, pues muy su gusto. No, sino que el negocio de Televisa es el usufructo de un bien público, que es justamente estas frecuencias que son un bien público, es propiedad del Estado, es propiedad de los mexicanos, que el gobierno da en concesión. Este usufructo de un bien público, cualquiera que sea quien lo explota, está obligado a rendir cuentas. Ni más ni menos. Estamos ya con Maridalia Gómez, que logramos conectarte. Maridalia, buen día, bienvenida, ¿cómo estás? Buen viernes. Muy buen viernes, Carmen, gracias. Pues bueno, primero, nuevamente felicitarte. No lo podía haber hecho personalmente porque no estabas el viernes pasado, pero lo hicimos al aire. Quiero decir algo de Televisa Leaks que he venido reflexionando en los últimos meses. Lo que tú develaste con todo el equipo de Aristegui Noticias es una campaña negra que no solo sirve a intereses de una empresa televisora, sino que juega varias bolas en el mismo partido de juego a varios intereses. Y la importancia no solo en la calidad, el nivel, la confianza, simplemente haber logrado la confianza de la fuente, que eso es sumamente importante y difícil para conseguir información de calidad y después adentrarse y verificar. Tiró a varias bandas esta bola y es una bola de fuego. Entonces no solo es la develación, la poner en la mesa una discusión de cómo una empresa puede manipular o estar manipulando una información, sino es el ejemplo de muchas otras que no en México, evidentemente, pero que utilizan estos métodos para campañas políticas, para beneficios personales y empresariales,
Pero en este caso, haberlo puesto en la mesa, Carmen, también se necesita valentía, porque las campañas negras derriban varios intereses muchas veces ocultos. De hecho, yo creo que no hemos acabado de ver todos los intereses que envuelve Televisa Leaks y que seguramente lo veremos con el tiempo como la información, la buena información de investigación. Uy, se nos cortó aquí. Perdón, sí, me sacó ya estamos. Esto, pero ya estoy acá. Estamos de regreso. Que se necesita valentía, Carmen, porque no hemos visto todos los intereses que rozó, que impactó. No es solo una empresa, no solo son los intereses y beneficios de unos cuantos, son de muchos involucrados, funcionarios, empresarios, personas, liderazgos políticos seguramente. Entonces, como las buenas investigaciones, también tendrá que pasar un tiempo para comprender la dimensión y el impacto que tuvo y que todavía tendrá Televisa Leaks. Así es que felicidades, no solo por haberlo publicado, sino felicidades por el gran trabajo y la valentía. Pues una felicitación que comparto con ustedes, a nuestro equipo, que es un equipo fantástico. Le mandamos un abrazo a Sebastián Barragán, por supuesto, a Lilia Saúl, a Juan Omar Fierro, a Brandon Celaya, a Regina Díaz Gutiérrez, que estuvimos juntas en España porque ella estaba estudiando un máster en España y por eso pudimos ir juntas a Madrid a recibir este reconocimiento a nombre de todo el equipo. Así que desde aquí, un fuerte abrazo a todo el equipo de Aristegui Noticias con este importante reconocimiento internacional que nos permite revisitar la investigación Televisa Leaks y todo lo que está pendiente, porque quedó pendiente. Y de lo cual, bueno, pues seguiremos hablando, por supuesto, en este programa. Así es. Así que, Maridalia, Anabel, gracias por su revisión, por sus comentarios acerca de esta investigación periodística. Y bueno, pues hay otros asuntos también muy relevantes. Anabel propone, y con razón, detenerse en el tema de las desapariciones en México, porque hace rato leímos la carta que ya se envió por parte del secretario general de la ONU a la Asamblea General de la ONU sobre la crisis de desapariciones en México y sus implicaciones. Anabel, ¿qué estás viendo? Yo digo aquí, es una oportunidad gigante que no se está viendo así por parte del gobierno mexicano. ¿Cómo lo ves tú? Carmen, solo para dar una información muy específica. Justamente antes de entrar al link para conectarme aquí al programa, el número oficial de personas desaparecidas o no localizadas, así lo llama este portal oficial del Gobierno de México, estamos hablando de 135,075 personas. La última vez, que fue la semana pasada, solo la semana pasada, que yo revisé esta información, estamos hablando que la revisé el miércoles de la semana pasada, era de 133,000. Hoy estamos en 135,075 y mañana muchos más. Estamos hablando que en México ocurren desapariciones forzadas en más de 50 casos por día, Carmen. Y si uno se pone a revisar en el rango de datos muy específicos, porque además el portal del gobierno lo permite, hacer una búsqueda, bueno, de estos 135,000, ¿quiénes desaparecieron en el sexenio de Calderón? ¿Quiénes desaparecieron en el sexenio de Peña Nieto? ¿Quiénes desaparecieron en el sexenio de López Obrador? Y poco más del 70% de estos desaparecidos son desaparecidos, dijéramos, del llamado régimen de la 4T. Es decir, del 1 de diciembre de 2018, cuando toma posesión López Obrador, al gobierno a estos días, hasta este momento del gobierno de Claudia Sheinbaum. Estamos hablando que evidentemente es un fenómeno que no nace en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo sabemos. Dijéramos que las primeras estadísticas sólidas, duras, surgen al final del gobierno de Felipe Calderón, porque incluso el gobierno de Felipe Calderón pensaba, la estrategia de ese gobierno era ocultar estas cifras. Ni siquiera ya maquillarlas, era ocultarlas, esconderlas, desaparecerlas. Gracias a que hubo una filtración de datos tanto para el New York Times como para mí,
creo que para otro medio de comunicación, donde se pudo tener esta base de datos y publicar incluso cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres, cuántos eran niños. En ese momento, si no me equivoco, estábamos hablando de máximo unas 13,000, 15,000 personas que ahora se convirtieron en esta gigantísima cifra. Estamos hablando, Carmen, de, como tú lo decías antes de entrar a la mesa, el problema medular humanitario que se vive en México. Y lo vimos ahora justamente el sábado pasado en la inauguración del Mundial, ¿no? Aquí estuvimos conversando un poco con Maridalia. Qué bueno que se inaugure, qué bueno que esto suceda, ¿no? Pero las madres buscadoras tienen que salir a protestar justamente en esta fiesta del fútbol, pues para que el mundo las observe, porque el gobierno de México les ha dado la espalda, Carmen. Es indignante realmente que la presidenta de México todavía socarronamente el lunes casi se burle de estas víctimas, etcétera, etcétera. A mí me parece, Carmen, que este paso que ha dado la ONU es importante. Ha habido ya esfuerzos de tratar de hacer algunos acuerdos bilaterales entre algunos países, Alemania, México, me parece que también Suiza, México, una cosa por el estilo, pero son pequeños acuerdos bilaterales para tratar de resolver sobre todo el tema forense, el tema de tenemos miles de fosas clandestinas donde se intuye, los expertos, estaba yo justamente leyendo, los expertos asumen que muchos de los desaparecidos, por desgracia, hoy pues están fallecidos en medio de toda esta vorágine de fosas clandestinas, y lo que se requiere es justamente hacer todas estas pruebas forenses entre los familiares de los desaparecidos y los cuerpos o los restos. A veces son huesos, pedazos de personas que se encuentran en estas fosas para poder hacerlo. Creo que es ahí donde este tema de la ONU, si le entra, puede realmente cambiar esta tragedia y realmente comenzarle a dar nombre y apellido a esos restos de las fosas clandestinas y que regresen de una u otra manera a sus hogares, que sus familias al menos ya no estén atormentadas pensando dónde están sus hijos, dónde están sus madres, dónde están sus padres. Y creo que es justamente ahí, Carmen, el punto donde el gobierno no quiere. Porque entonces esta cifra de personas muertas que dicen va disminuyendo, cambiaría la ecuación. Y me parece que tristemente el gobierno está más preocupado en la mercadotecnia política que en resolver un caso fundamental. Ni más ni menos. Maridalia, ¿cómo ves? Pues Carmen, yo creo que tenemos que verlo como el hecho histórico que has remarcado, que es el tema de las desapariciones, que siguen ocurriendo, que no lo podemos ocultar. Muy temprano, mi amigo Martín Pérez, que tú lo has entrevistado muchas veces. Saludos a Martín, que ha hecho un gran trabajo por los derechos de los niños. Así es, me recordaba que se están cumpliendo ya un año de la desaparición de Juanito y pues 8 meses más o menos de la desaparición de su papá que buscaba a su hijo. Sí. Este caso que ocurrió en Guanajuato y que, como él bien me lo decía al escribirme, que pues este caso refleja y encierra y muestra claramente por qué Naciones Unidas optó por determinar este caso de esta forma y en esta magnitud para México. Y que implica que no solo estamos ante un asunto de desapariciones, sino de delitos de lesa humanidad. Y que, Juanito, recordemos, muy probablemente estuvieron involucrados personal militar. Y eso es el Estado directamente. Y hasta ahora no se sabe nada. Y lo mismo de su padre, meses después, en diciembre, él fue en junio, en diciembre, la desaparición de quien lo buscaba. Pero sabes, Carmen, además de este tema que corre por las venas del dolor de México, creo que tenemos que tener un panorama
creo que te poner atención. Y voy a esto. Las declaraciones en esta semana del presidente Donald Trump y del funcionario Vance, creo que nos coloca, por lo que he podido recabar de información, en un ultimátum como país. Lo que estamos viendo que corre por el Tratado de Libre Comercio no necesariamente es real, es simplemente un momento de negociación que puede caerse y que es una válvula de escape. Creo que las palabras dichas esta semana por ambos funcionarios estadounidenses marcan, creo que una nueva etapa en los embates, en las presiones y en la determinación del gobierno de Estados Unidos de hacer esta gran América. Y que me parece que con la elección en Colombia, que será este domingo, en donde se apuntala el candidato de la derecha, va a quedar México cercado y aislado, al menos en esta visión ideológica, y que vamos a ver una operación en América muy distinta del continente que le interesa tanto a Estados Unidos, y por tanto México quedaría prácticamente junto con Nicaragua y Cuba como los últimos reductos de esta visión del mundo, digamos, en este momento, porque ya es muy difícil hablar de izquierdas y derechas. Pero si vemos cómo está cambiando la visión, no tanto porque sean buenas personas, estadistas o grandes políticos, en Guatemala, en Honduras, en Perú, que está ganando Fujimori, o en Chile o en Argentina, no porque sean grandes estadistas, sino por intereses económicos y político-diplomáticos, están dispuestos a ejercer las medidas para combatir la corrupción, y la corrupción con el crimen organizado y el crimen organizado en los países, de la manera que sea y que impone Estados Unidos. Y ya hemos visto varios ejemplos, no solo las lanchas, sino el Tren de Aragua, las acusaciones, la pérdida de visa. No solo México, han perdido varios políticos y empresarios visa. Hay prácticamente en todo el continente ha habido esa pérdida de varias personas no solventes en cuestiones de honestidad. Y lo que vamos a ver entonces es que, y lo que estamos viendo con Naciones Unidas, es otra puerta más de presión a un México, a un gobierno, a un Estado mexicano que no comprende en el momento político de cambio que se está viviendo en este continente y en el mundo. Y que debería replantear si no tiene que limpiar verdaderamente la casa y atender profundamente el tema de personas desaparecidas y del crimen organizado. Solo para una idea muy concreta, Carmen, Anabel, audiencia, es que lo que ha llamado Edgardo Buscaglia y Pérez Dayán sobre el maxiproceso, estamos viendo, y con esto cierro, que Estados Unidos está preparando, sí, un maxiproceso, como ambos especialistas han dicho, pero es un maxiproceso iberoamericano, en donde las piezas de corrupción y de participación de crimen organizado de México, de Centroamérica, de Colombia, Venezuela, Cuba, España, se están atando una con otras para poner y exhibir a la clase política mexicana y latinoamericana y española, para exhibir los vínculos y las redes del crimen organizado en todos esos países, que no solo tiene el nombre de México, sino de todos esos países, pero sí con una presencia mexicana muy fuerte. Lo que estamos entrando a esta nueva etapa de este nuevo maxiproceso, y no pensemos que está aislado las acusaciones de Zapatero. Vienen más acusaciones que tienen que ver con Venezuela, y no solo con los CLAPS que tú has expuesto y explicado en tu programa, sino con una serie de casos de corrupción que van incluso, Carmen,
hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto y con un personaje que es el nodo que ata esta tercera administración, con la de Andrés Manuel y con la de Claudia, y es el señor Castillejos. Veremos en los próximos meses, Carmen, y recordemos que lo hemos platicado aquí, cómo verán, se irán atando cada una de las piezas que tienen que ver no solo con México, sino con la corrupción, donde está México particularmente involucrada y que ha provocado casos como la desaparición y la impunidad en la desaparición, como un interés de estos corruptos personajes estatales, municipales y federales, por supuesto. Pues ahí está este panorama tan complejo. Y bueno, pues entramos en la recta final, Maridalia y Anabel. Tenemos otras cosas también importantes de mañana, como la mesa que estamos aquí teniendo con ustedes. Se nos acaba el tiempo, siempre es el tiempo insuficiente, pero tenías ahí, Anabel, un tema que se asocia con todo esto. Al final de cuentas, todo está junto con pegado. Estamos hablando de que se le acaba el tiempo, como tú analizas, al gobierno mexicano con el caso Rochamoya. Se le acaba el tiempo porque han ido elevando las declaraciones. Ya nada más hay que ver lo que dijo J.D. Vance, ya nada más hay que ver lo que dijo Donald Trump en el mismísimo foro para cerrar el grupo de los 7. Se dedicó a hablar de México diciendo que México está tomado por el crimen, que ya perdió el control, que es una muy buena persona la presidenta de México, pero que está asustada, etcétera, etcétera. Estamos con el TikTok o Tic-Tac, ¿no? Tic-tac, no TikTok, sino Tic-Tac. Estamos con el segundero, Carmen. Mira, yo pienso... El Tic-Tac del reloj. Yo me imagino una Claudia Sheinbaum, haz de cuenta, desde el 29 de abril, cuando sale pública esta acusación penal en contra de Rochamoya y 9 funcionarios exfuncionarios de Sinaloa. Yo le imagino así como con un tanque de oxígeno y que está inhalando este oxígeno, pues ganando tiempo, hace este discurso realmente vergonzoso, lo platicábamos, de su aniversario, su segundo aniversario del triunfo de la presidencia, después viene la carta de López Obrador, pero conforme pasa el tiempo, pues el tanque de oxígeno, pues va disminuyendo, ¿verdad? La cantidad de oxígeno. Y entonces realmente yo veo, la información que he obtenido por parte de fuentes del gobierno de México, Carmen, no, ahora sí no son fuentes de gobierno de Estados Unidos, son fuentes del gobierno de México, es que este oxígeno la falta de este oxígeno comienza a sofocar. Y le quedan, quienes saben cómo están las cosas ahí adentro, se señala que el deadline de una u otra manera, el señor Rochamoya tiene que ser presentado ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York antes de 2 semanas. ¿Qué significa? Pues antes de que termine junio. Ese supuestamente es el deadline de deadline. ¿Y cómo se va a resolver esto? Pues hay voces dentro del gobierno federal que me señalan que pues se le ha estado mandando mensajes a Rochamoya justamente por estas presiones del gobierno de Estados Unidos. Claudia tiene un discurso, es aparentemente todavía muy beligerante, pero en realidad por debajo de la mesa, a través del canciller, a través de otras autoridades mexicanas, pues ha comenzado a mandar señales de, bueno, sí, ok, pero ¿y ahora cómo le hacemos? Porque la presidenta pues no quiere quedar mal con su partido de ir a atraparlo y entregarlo, pues porque eso Claudia lo sabe, Morena pues la va a crucificar viva, ¿no? Por otro lado, pues permitir que los americanos vengan y hagan una operación como Nicolás Maduro, pues tampoco ni siquiera para Estados Unidos, que es la primer potencia del mundo, es un escenario ideal. A mí lo que me señalan es lo que se está tratando de negociar con el señor Rochamoya es pues que se entregue voluntariamente a Nueva York. Si no lo hace en este plazo, la información que me han dado es vienen por él, ya sea a través de estrategias como la que le tendieron al Mayo Zambada, que en realidad los gringos no tuvieron que venir por él, sino le tendieron la camita con otros actores mexicanos, cae en una trampa y se lo llevan, o de plano, en un caso extremo,
operar como operaron con Nicolás Maduro, que me dicen realmente ese es el peor escenario, por supuesto para México, pero también para el propio Estados Unidos. Así que el tiempo se agota, el oxígeno a la presidenta pues ya le queda muy poquito. Veamos cómo se resuelve, cómo tratan de salir de la peor manera Morena y la presidencia de la República. Ni más ni menos, pues así están las cosas. Maridalia, ¿cómo te despides? Brevísima, si no te importa. Sí, ya, perdón, que abusé demasiado. Corremos. Sí. Mira, Carmen, creo que una de las últimas cosas que debemos ver, cómo no ha pasado ni seguramente pasará nada en este mundial, al menos de parte del crimen organizado. Creo que es un buen tiempo para que el gobierno mexicano esté reflexionando sobre este tipo de movimientos que debe hacer, como es el caso de Rocha Moya y todos los demás, y toda la limpieza, porque no solo son esos, vienen más o menos más de 50 personas de alto nivel que podrían estar relacionadas. Pero bueno, aquí va. Veamos un elemento muy importante. En el Mundial de Fútbol se está utilizando, si se han visto ustedes en redes sociales, cómo el equipo de Estados Unidos utiliza una plataforma en la que puede ver prácticamente con inteligencia artificial una serie de hipótesis, movimientos, analizar las jugadas y demás de una manera impresionante. Bueno, ese mismo tipo de programa, que es Palantir, es el que está usando Estados Unidos sobre México, en tiempo real, con información antigua desde hace años, décadas, con la información que le proporcionan los testigos protegidos y con toda la información de las que tienen. Y con esa información está tomando decisiones sobre los blancos, sobre la corrupción y sobre las operaciones que hará. ¿Qué está haciendo la inteligencia mexicana y qué tiene la inteligencia mexicana y el gabinete de Claudia Sheinbaum para hacer un análisis de esa potencia y para poder revisar qué es lo que sigue en la agenda estadounidense? ¿Qué es lo que viene después? Y no lo tenemos. Desgraciadamente no lo tenemos. Entonces más vale que hagamos justicia, que empecemos por ahí, porque la justicia se aplique, porque los criminales vayan a la cárcel y porque los corruptos ya no estén en el poder y vayan a la cárcel, Carmen. Ahí está, Maridalia, gracias por estar aquí. Anabel, a las dos un abrazo. Buenos días. Un abrazo, buenos días. Un fuerte abrazo. Buenos días, volvemos. Anabel Hernández y María Idalia Gómez.